Ya, ok, buenos días con todos. Vamos entonces ahora sí a comenzar con el trabajo. Entonces, a ver, de las cosas que están pendientes, yo ya les cargo, me parece que sí me faltan algunos videos de subirles de las últimas clases, ya les subo. Porfa, está hasta el otro martes el deber de intercambiadores de calor. Entonces, el otro martes que acaben el deber de intercambiadores de calor, les abriría la prueba de intercambiadores de calor. Ahora vamos a hacer la corrección de la anterior prueba, de la prueba 1, para que ya les pueda activar la nota. No les he activado porque justamente quería hacer la corrección para que vean y tengan como una idea de los ítems y de lo que debían haber resuelto para que tengan su nota completa y allí estaríamos, ¿sí? Entonces este deber de intercambiadores está hasta el otro martes que nos vemos. ¿Ok? Y ahí les abriría la prueba también de intercambiadores y tendríamos entonces nuestras dos pruebas y nuestros deberes hasta allí donde estamos. Y bueno, el último tema que vamos a acabar de ver desde la siguiente clase, los últimos temas que vamos a acabar de ver, ¿cómo se llama esto? Ya irían para el examen, ya quedarían las dos evaluaciones en línea. Si regresemos presencial, igual intercambiadores les dejo para que lo resuelvan en línea. Entonces vamos a hacer la corrección de la primera prueba en este momento. Sí, yo ya acabo esta clase y ya les reviso cómo es que estén todos los videos activos para que todo esté bien. Entonces voy a abrir una prueba cualquiera. Les salen ejercicios similares a todos, ¿ok? Pero con diferentes valores. Obviamente voy a resolver alguno de los casos que me salga, como ahorita cojo una prueba al azar que me sale y voy a resolver, ¿ok? Como les digo, el ejercicio en sí es lo mismo, pero cambia, por ejemplo, a unos trabajan con oxígeno, otros con aire, con nitrógeno, etcétera, con diferentes gases. E igual el otro ejercicio que tienen, todo es muy similar, pero lo que tenemos de diferente va a ser los datos de entrada. Entonces, cada uno tendrá que resolver a sus propios datos de entrada. Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? Copiar este ejercicio y a resolver. Le copiamos en pantalla y le vamos a pegar aquí. Ok, y le vamos a resolver entonces. Ok, entonces dice así el ejercicio. Dice, a un difusor entra gas de oxígeno a 70 kilopascales y 7 Celsius en régimen estacionario, con una velocidad de 370 metros sobre segundo y sale a 90 kilopascales y 27 Celsius. Determine y nos pide el calor específico promedio en kilojoules sobre kilogramo Kelvin, usar 3 decimales, la rapidez de salida del gas en metros sobre segundo, la relación entre los volúmenes específicos V1 dividido para V2 nos dice, y la relación entre las áreas, área 1 dividido para el área 2, nos dice usar 2 decimales. Nos dice la nota escribir la respuesta solo con números, no con letras, pero en las unidades solicitadas. Utilizar la coma como separador donde sea. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver estos ejercicios? Pues comenzamos poniendo datos y haciendo un esquema de lo que tenemos. Entonces vamos siguiendo las personas que estamos en línea para ir haciendo los cálculos. Los datos. Nos dice que es un difusor entre gas de oxígeno. Entonces nosotros sabemos que los difusores, ¿sí? Tienen como objetivo disminuir la velocidad y aumentar la presión del gas, en este caso. Tienen solo una condición, llamémoslo así, geométrica, que es lo que nos sirve, y hablamos de que tenemos condiciones de entrada. En un sistema abierto como un difusor, hablamos de una presión de entrada 1, una temperatura de entrada 1, hablamos de un volumen específico 1 de entrada, una velocidad 1 de entrada y un área 1 de entrada. ¿Ok? Nos dice que va a trabajar con un gas ideal, en este caso es oxígeno, nos dice que trabaja con O2, y sabemos que va a entrar a una velocidad alta, ¿ok? Y la geometría lo que le va a provocar es una reducción de la velocidad. Esta reducción de la velocidad lo que le va a provocar al fluido de trabajo, que es el oxígeno, es un aumento de presión. Entonces, eso le va a provocar que el sistema salga con una presión 2
una temperatura 2, un volumen específico 2, una velocidad 2 y un área 2. ¿Ok? Entonces vamos a anotar los datos que tengamos. Dice que ingresa a 70 kilopascales y 7 Celsius. 70 kilopascales a la entrada y 7 Celsius de temperatura. Nos dice ¿qué más? Nos dice en régimen estacionario. En régimen estacionario significa que el flujo másico es constante. No nos dice cuánto, pero sabemos que es constante. Entonces, los sistemas que hemos resuelto. Nos dice que ingresa con una velocidad de 370 metros sobre segundo. 370 metros sobre segundo. ¿Ok? Y nos dice que sale a 90 kilopascales y 27 Celsius. A 90, mire, ha aumentado la presión, que es lo que habíamos dicho. Lo que se espera en un difusor es que la presión aumente. Y también aumenta la temperatura a 27 Celsius. ¿Ok? No nos habla nada acerca de los volúmenes específicos. No nos habla nada acerca de la velocidad de salida ni de las áreas. Entonces, pero nos pide justamente ir encontrando esto. Entonces vamos a necesitar en su momento estos valores o por lo menos las relaciones. ¿Ok? ¿Hasta allí alguna duda o pregunta por el ejercicio? No. Entonces estamos resolviendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nuestro difusor. ¿Qué nos pide para poder resolver un difusor y contestar las preguntas que tenemos allí? Pues necesitamos, ¿cómo se llama esto? Nos pide que encontremos el calor específico promedio, nos pide que usemos la rapidez de salida, que encontremos la rapidez de salida del ¿cómo se llama? Del gas, relación de volúmenes y relación de áreas. Entonces, para poder resolver, ya están los datos, lo que voy a hacer es plantear el balance de energía. El balance de energía para el difusor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Flujo de energía de entrada va a ser igual a flujo de energía de salida del difusor. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ingresar al difusor? Al difusor en general puede ingresar flujos de calor, potencias de entrada, y hagámoslo un poquito más atrás para que me alcance. En general, la ecuación es así, ¿no? Flujos de calor de entrada, potencia de entrada, ingresa el fluido con una velocidad 1, también podemos hablar de la altura, pero recuerde, como aquí no me dio ningún dato sobre la altura, o sea, no me habla en ninguna parte sobre la posición respecto a un nivel de referencia, este término casi siempre significa que está a la misma altura que es el centro del difusor y no hay el término de altura. Entonces ahora ya por facilidad o por acortar tiempo no le ponemos y me falta el flujo másico por la entalpía de entrada. A la salida puedo tener flujos de calor, potencias de salida, la energía del fluido, el flujo másico, pero por una velocidad de salida 2, energía cinética 2, más el flujo másico por una entalpía a la salida. Y ese es el balance de energía. ¿Qué pasa? Si me dice que es adiabático el difusor, estamos de acuerdo, entonces los flujos de calor de entrada y salida son 0. Las potencias de entrada y salida en los difusores y en las toberas no hay, ¿ok? Esos son siempre 0. Y no me dice nada si es adiabático, mire, no me dice nada si es adiabático, pero tampoco me habla nada, mire, me habla nada acerca de flujos de calor de entrada y salida. Entonces, no me dice, pero se asume que es adiabático. Esto es 0, esto también es 0, esto es 0 y esto también es 0. ¿Ok? Y entonces, mire, me queda un problema solo en términos de velocidad de entrada, entalpía de entrada, velocidad de salida
entalpía de salida. ¿Ok? ¿Qué es lo que me pregunta aquí? ¿Qué es lo que queremos averiguar de esta ecuación? Queremos averiguar la rapidez 2, porque las entalpías o la variación de entalpía sí podemos localizarla, sí podemos encontrarla y tenemos la rapidez 1 como dato. Entonces nos damos cuenta que de aquí lo que debemos despejar es la rapidez 2. Entonces aquí le voy a dejar solito ese término que es un medio allá. Y mire, me doy cuenta que voy a necesitar el flujo másico en este caso del oxígeno, que es el fluido de trabajo. Pero no me da. Y no hay manera de calcular el flujo másico porque no tengo ni flujo volumétrico. ¿Estamos de acuerdo? No tengo áreas, entonces no podría calcular. Pero como en la ecuación aparece en todos los elementos de la ecuación, en todos los términos, me doy cuenta que ni siquiera va a ser necesario tenerlo, se simplifica. Y me queda entonces un medio de la rapidez 1 al cuadrado más la entalpía 1 va a ser igual a un medio de la rapidez 2 al cuadrado más la entalpía 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos allí en ese caso? Queremos despejar, ¿sí? La rapidez 2. Entonces le dejamos a la rapidez 2 en un solo lado. ¿Ok? Y sería un medio de la rapidez 1 al cuadrado más H1 menos H2. A estas les agrupamos. Multiplicamos todo por 2 y me va a quedar rapidez 2 al cuadrado va a ser igual a la rapidez 1 al cuadrado más 2 veces H1 menos H2. ¿Ok? ¿Y qué es importante aquí? ¿Sí? Siempre respetar cómo me sale en función de cómo yo haya despejado la ecuación, cómo están las H's aquí. Aquí está H1 menos H2. H1, ya vamos a ver, tiene que ser más pequeña que H2, entonces esto de aquí en el fondo tiene un signo negativo. Podrían despejar aquí de otra manera y les hubiera quedado aquí el signo negativo y les podría quedar H2 menos H1 aquí adentro. Da lo mismo. Es el mismo ejercicio. Entonces ya tenemos despejada, mire, la rapidez 2 en términos de la rapidez 1 y de la variación de entalpía. ¿Qué es lo que vamos a querer calcular? Este de aquí nos falta saber cómo establecer. Entonces, ese de allí, recordamos que es un gas ideal y la variación de entalpía se establece como Cp delta T. Entonces, la rapidez 2 al cuadrado me va a quedar en este caso igual a ¿qué? A la rapidez 1 al cuadrado, ¿ok? Más 2 veces, y Cp promedio, en este caso para el oxígeno, por la variación de temperatura, pero tiene que ser la T1 menos la T2 porque debe conservar el signo tal cual está la variación de entalpía que se ha puesto allí. Entonces aquí me va a quedar T1 menos T2. ¿Ok? De esto, la temperatura 1, veamos, ¿tenemos? Sí. La temperatura 2, ¿tenemos? Sí. La velocidad 1, ¿tenemos? Sí. Entonces nos damos cuenta que el factor que nos falta es la variación, el Cp promedio. Entonces, de pasito, vamos a calcular el Cp promedio, que nos damos cuenta que es el primer ítem del ejercicio. Dice, calcule o determine el calor específico promedio en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Entonces, mire, nos está pidiendo esto, el calor específico promedio, y obviamente es porque sabemos que en el balance de energía nos iba a salir y lo vamos a necesitar. ¿Cómo se calcula el Cp promedio? Cp promedio para el oxígeno lo tiene que calcular a una temperatura promedio para el oxígeno. Entonces, la T promedio para el oxígeno va a ser igual a ¿qué? Aquí nos recordamos que cuando trabajo con gases ideales, es mejor desde el inicio pasarse a temperaturas absolutas en Kelvin. ¿Por qué razón es necesario pasarse a temperaturas absolutas en Kelvin? Porque
Así es mejor, ¿ok? Cuando ya tengo que utilizar en la ecuación del gas ideal, no olvidarme que que en esa ecuación solo la temperatura absoluta es válida. Entonces, de una vez mejor nos transformamos. Y transformamos 7 Celsius, ayúdenme, ¿cuántos Kelvin es? De pasito le ponemos aquí. Ayúdeme con ese cálculo, a ver, vamos con participaciones. Ayúdeme, Brian Simbaña. ¿Brian nos escucha? Sí, Ok, ayúdenme. 7 Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? Y 27 Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? 7 Celsius más 273. 280. Aquí es 280. acá 380. Ahí es 300 y en No. 7 grados centígrados es 280. A ver, aquí sería 280 Kelvin, ¿ok? Sí, Ok, aquí sería 280 Kelvin. Listo. Y acá sería 300 Kelvin, ¿verdad? sí. Ya. Entonces, tenemos los dos valores, 280 más 300. Entonces, aquí sería la T medio. 280 más 300 dividido para 2. ¿Cuánto nos da la temperatura media? 290. 290 Kelvin. Entonces tenemos que buscar el CP a esa temperatura. Entonces nos vamos a tabla de temperaturas. Perdón, a tablas de CPs. Entonces, mire, aquí una situación, indicarles. Yo puedo resolver las entalpías de los gases ideales en tablas también, ¿sí? Cuando es la del aire es un poco más fácil y la de los otros hay que tener cuidado porque tengo entalpías molares, ¿sí? Nosotros no hemos realizado así en este curso. No significa que no se pueda o que esté mal. Solo le hemos dado un poco de énfasis a que recuerde que la variación de entalpía en general se puede calcular como CP, calor específico por delta temperatura, porque así se lo hace para sólidos, líquidos y también para gases, ¿sí? Pero cuando ya quiero ser bien estricto en los valores, se lo hace con tablas. Y por ejemplo, en vapores es tan pertinente que existe un montón de tablas y por eso lo hacemos. Pero no es que no se pueda utilizar. Si alguien por allí, por si acaso, cuando hacía el deber revisó y en el solucionario o en alguna parte encontró que utilizan la tabla de entalpías para gases ideales, está bien, no es que no pueda hacer y obviamente sí sale un poco diferente la respuesta, pero no muy diferente. Solo tiene que tener un cuidado, mire, cuando tiene gases ideales aquí en la tabla a 17, si por ejemplo para el aire tiene en función, mire, de un montón de temperaturas tiene la entalpía, así es que no es problema, la puede usar directamente. Pero para gases, como por ejemplo, aquí estamos buscando el oxígeno, ¿no es cierto? Este sigue para aire. Aquí tenemos gases como el nitrógeno, ¿ok? Busquemos después del nitrógeno, seguimos con nitrógeno. Aquí está oxígeno, mire. Aquí también puede usar, mire, para las temperaturas en Kelvin puede usar la H, buscar la entalpía, pero debe tener cuidado porque no es una entalpía específica, es una entalpía molar. Es en kilojoule por kilomol. Entonces necesita, para que sea por kilogramo, tiene que usar el peso molecular del oxígeno adecuadamente para poder usar. Es lo único que tiene que tener cuidado. Pero si alguien lo hizo, pues también es válido siempre y cuando le transformó a kilojoule sobre kilogramo a la entalpía, porque aquí le dan en kilojoule sobre kilomol. ¿Ok? Y le dan en función de la temperatura, mire. Entonces, y la temperatura está en Kelvin, ¿sí? Entonces, no es problema en el sentido de trabajar con esto, solo más bien lo que debemos es cómo utilizarle correctamente, estar de acuerdo. Ahora, ¿por qué nosotros no lo hemos, cómo se llama esto? Porque nosotros no lo hemos hecho, porque no quería pasarme a las explicaciones de esta parte por un lado, y por otro lado, porque en realidad la forma más rápida de calcular el calor
que es al fin y al cabo es masa por variación de entalpía, de manera general es MCP delta T. Entonces queríamos enfatizar en el uso del CP y cuando tenemos CPs en función de la temperatura, pues se busca un CP promedio. Entonces, es eso lo que queríamos un poquito enfatizar. Pero si alguien hace con esto, no tengo ningún problema, siempre y cuando haya utilizado el peso molecular aquí para transformarle a kilojoule sobre kilogramo adecuadamente y trabajar. Si no nosotros, pero igual el ejercicio le estaba forzando a que lo haga con CP promedio, porque le pedía justamente como primer ítem el CP promedio. Entonces, vamos acá con el CP promedio. Vamos a buscarle. Entonces nos regresamos y estamos en las tablas iniciales, ¿no es cierto? Antes de agua saturada, aquí tenemos propiedad de líquidos y sólidos. Antes de eso tenemos la propiedad de los gases. Cuando le dice que trabaje el aire a condiciones estándar o le dice que trabaje a condiciones constantes, se usa esta tabla, la A2, calores específicos, pero solo a 300 Kelvin. ¿Sí? Cuando tenemos solo un valor de temperatura, usamos para el valor de temperatura que tenemos, ¿ok? Y cuando nos dan las dos temperaturas, lo que hacemos para aproximar de mejor manera es buscar un CP promedio. Entonces, en este caso, nos toca buscar para 290. Aquí tengo aire. Entonces, aquí tengo aire, ¿no es cierto? Y estoy buscando el CP. Pero estoy buscando a 290. Entonces nos toca interpolar entre estos dos valores, aquí a 290. Entonces, a ver, le vamos a copiar y le vamos a pegar en nuestras diapositivas para poderle buscar. Alguien ayúdeme con la interpolación respectiva. Inge, una pregunta, ¿es de oxígeno o de aire, Inge? Ah, de oxígeno, perdón, tiene toda la razón. Gracias. En nuestro caso estaba oxígeno, no aire, ¿verdad? Entonces aquí estaba dióxido, monóxido, entonces hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Es acá abajo. Gracias. Entonces aquí era oxígeno y estaba entre 250 y 300 entre estos dos valores. ¿No es cierto? Entonces copiémosles allí para el oxígeno. Estos valores, a ver. Ahí solo estos dos necesito. 0,913 y 0,918. Ok, entonces aquí deberíamos poner nuestra interpolación. Entonces la interpolación sería, ¿no es cierto?, la temperatura en Kelvin y el CP en kilojoule sobre kilogramo Kelvin o Celsius da lo mismo, porque es por variación. Y aquí estaríamos entonces entre el valor de 250 y 300, ¿verdad? ¿Era eso los que había? Sí, ¿no es cierto? Déjeme ver, era entre 250 y 300, 0,913 y 0,918. 0,913 y 0,918. 0,913 y 0,918, ¿verdad? Y yo estoy buscando el valor a interpolar entre estos dos a 290. A ver, ayúdenme con SCP, ayúdenme, ¿quién está por allí? Veamos, Jacob Carrillo. Jacob, ¿nos escucha? Inge, buenos días. Ya le ayudo. Ya, haga ese cálculo, por favor. Queremos esa interpolación. Entonces, con eso vamos a tener el CP promedio que estamos buscando aquí, ¿no es cierto? Y tenemos la respuesta del literal 1 del ejercicio. Y entonces déjame ver si estaba bien esto. A ver, 0,913 y 918. Sí, sí está bien, a 250 y a 300. ¿Ya? ¿Cuánto nos sale, por favor? ¿Cuánto nos sale? ¿Alguien por allí, por favor, que nos pueda ayudar? 0,917. 0,917. Ok, chévere. 0,917.
kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Entonces, mire, de pasito ya tenemos también aquí la respuesta. Dice usar 3 decimales, entonces con 3 decimales está bien. Aquí ponemos la respuesta 0,917. ¿Ok? Ahora sí, mire, ya tenemos esto. De paso nos pedía y queremos la rapidez de salida del gas. Entonces, queremos despejar de aquí la rapidez 2 con los datos. Entonces, ahora sí ya podemos poner el valor, ¿no es cierto? Podemos reemplazar por los valores. La rapidez 2 al cuadrado va a ser igual a la rapidez 1, 370 metros al cuadrado, ¿ok? Metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿ok? Más 2CP más 2, el CP dice que es, ¿dónde está el CP? 0,917. 0,917, 2 que multiplica a 0,917 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y por la variación de temperatura dice la T1 menos la T2. La T1 en Kelvin, 280 menos 300. 280, entonces aquí respetamos los signos, ¿no? La forma en que estaban las entalpías era 1 menos 2, entonces es T1 menos T2, para que este signo menos le afecta acá afuera. ¿Ok? Entonces con eso ya podemos calcular, pero revisamos primero las unidades para estar bien. Aquí está en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Aquí está en Kelvin, se simplifica. Aquí está en kilojoule sobre kilogramo. Entonces allí, ¿qué es ese ítem que hay que tener cuidado? ¿Sí? Yo voy a necesitar que la rapidez esté en, ¿cómo se llama? Que la rapidez esté en metros sobre segundo. Entonces, no me olvido que hay una transformación. 1 kilojoule sobre kilogramo, ¿ok? 1 kilojoule sobre kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, no me olvido que tengo esta transformación, ¿ok? Y que es importante, si no aquí me va a salir esto desproporcionado y me va a salir totalmente mala respuesta, ¿sí? Porque sí es necesario este factor de conversión. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, puedo transformar los metros cuadrados sobre segundo cuadrado a kilojoule sobre kilogramo, pero no me va a servir porque la velocidad me tiene que salir en la raíz, ¿no es cierto?, de metros sobre segundo. Entonces, me conviene transformar este factor y no olvidarme que aquí debo multiplicar entonces por 1000. Entonces, yo digo 1 kilojoule, aquí, ¿no es cierto?, dividido para kilogramo, va a ser 1000. Va a ser 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, no olvidarse esto. Y simplifico aquí y me va a quedar ya todo en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Qué pasa si me olvido este factor? Le va a salir una respuesta no adecuada porque le va a salir casi la misma velocidad. Y recuerde que un difusor o una tobera sí tienen esa propiedad de alterar por la geometría la velocidad del fluido. Entonces, si me sale muy parecido ahí, yo debía darme cuenta que algo está pasando. ¿Y qué significa olvidarme este factor? Significa que es como que le diera toda la, en un difusor, cuando no ponemos ese factor es como que la velocidad afectara bastante. Y aunque la velocidad se afecta, en realidad el término preponderante, el término que tiene principal peso, es en realidad la parte de la entalpía. Es en realidad el problema térmico lo que hace que caiga la presión y aumente la velocidad. Si bien es cierto, sí tiene que ver también con el hecho del cambio de la geometría, un poco la alteración de la energía cinética, pero no es el factor más grande. Entonces, ¿dónde se verifica eso? Cuando tiene que multiplicarle por este factor, porque mire, le está diciendo, mire, esto que es un término energético térmico, le dice que es 1000 veces el término de velocidad al cuadrado. Entonces le está diciendo, mire, la parte térmica es 1000 veces la parte cinética. Entonces no es, por eso es que no es tan, ¿cómo le digo? Si usted se equivoca aquí, es hasta teórico, porque no le está dando la relevancia a lo que debe.
Ya, entonces no había que olvidarse eso. Entonces, tomando en cuenta esto, ahora sí, con esos cálculos adecuadamente, nos pide sacar la rapidez 2. ¿Puede sacarle la rapidez 2 ya con la raíz? Entonces, a ver, veamos por allí. Que nos ayude, por favor, Javier Esteves. Javier, ¿nos escucha, por favor? Sí, Inge. A mí me salió 416.62 metros 416,62. 62. Ya sacando la raíz, ¿no es cierto? Sí, Metros sobre segundo. Entonces, ahí estaría mal, ¿no es cierto? Ya de entrada me doy cuenta que está mal porque le sale una rapidez más alta que la rapidez de entrada y no hay cómo, porque el difusor tiene por objetivo bajar la rapidez del fluido. Entonces, tiene que salirle menos de 370. Entonces, algo está haciendo mal. 316.58. 300, ¿cuánto? 16.58. Punto 58 nos dice la compañera. Entonces, a ver, alguien más haga el cálculo para revisar. Aquí es menos 20, verá. Entonces, esto es negativo. Entonces, al 370 al cuadrado hay que restarle esto y no se olvide de haberle multiplicado por el 1000. ¿Ok? ¿Alguien me ayuda confirmando ese valor, por favor? Sí, sale 316.58. Ok, 316,58. Entonces, como nos pide que redondeemos, ok, va a ser 316,6, 317 metros sobre segundo. Ok, entonces nos pide aquí, mire, la rapidez a la salida en metros sobre segundo, redondear a enteros, 317. Ya. Ahora, nos pide la relación entre los volúmenes específicos V1 sobre V2 y también la relación entre áreas, pero ya hicimos todo el balance de energía y no hay ningún tipo de relación allí, entonces tengo que usar la ecuación de la continuidad. Ya evaluamos esta parte, ya enfatizamos por qué se estaba tomando en cuenta esto. Ahora pasamos a usar la parte de la ecuación de la continuidad. Entonces, con la ecuación de la continuidad, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir que el flujo másico, ¿no es cierto? Por un lado es constante. Y por otro lado, lo que esto nos provoca es que el área 1 por la rapidez 1 dividido para el volumen específico 1 sea igual al área 2, rapidez 2, dividido para volumen específico 2. ¿Ok? Entonces de aquí nos damos cuenta que podemos sacar la relación de áreas y también la relación de volúmenes específicos. Entonces nos va a quedar, mire, área 1 dividido para área 2 va a ser igual a ¿qué? Área 1 pasa acá a dividir y me va a quedar B2 sobre B1. B2, velocidad 2 dividido para velocidad 1. ¿Ok? Y me va a quedar volumen específico 1 dividido para volumen específico 2. Volumen específico 1 dividido para volumen específico 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Me doy cuenta que para encontrar el problema de la relación de áreas, ya tengo la relación de velocidades, necesito estrictamente la relación de volúmenes específicos. Y no puedo sacarme ni del balance de energía ni de la ecuación de la continuidad. Entonces, como es un gas ideal, nos falta otra ecuación más, ¿no es cierto? Y entonces, como el O2 es un gas ideal, entonces viene en su ayuda la ecuación del gas ideal, ¿no es cierto? Entonces usted puede plantear sin ningún problema que la presión 1 por el volumen específico 1 es igual a RT1. Y también puede plantear que la presión 2 por el volumen específico 2 es igual al R del aire por la T2, porque es un gas ideal el oxígeno. Entonces puede plantear la ecuación del gas ideal para la entrada para las condiciones de entrada del fluido, para las condiciones de salida del fluido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Podemos pasar a dividir y despejar volumen específico 1. De aquí podemos despejar. Volumen específico 1 sería igual a RT1. RT1 sobre presión 1. Y acá el volumen específico 2 puede ser
R, temperatura 2, dividido para presión 2. Yo puedo dividir, ¿no es cierto?, el volumen específico 1 para el volumen específico 2 y me va a quedar la relación de RT2 sobre presión 2 dividido para RT1 por dividido para la presión 1. Entonces, mire, podría calcular con todos los valores, pero aquí se me simplifica la R porque es la misma y me queda que esto es una relación de temperaturas y presiones. Arriba me va a quedar presión 1 por temperatura 2 dividido para presión 2 por temperatura 1. Y tengo que reemplazar aquí los datos nada más. Tener cuidado, tengo las mismas unidades y que es bastante importante aquí no olvidarme, ¿sí? Que la temperatura tiene que estar de ley en Kelvin. Si aquí la temperatura le reemplaza en Celsius, está totalmente mal el ejercicio. ¿Por qué está totalmente mal esa parte del ejercicio? Porque esta ecuación viene de la ecuación, esta relación de volúmenes específicos viene de la relación de la ecuación del gas ideal. Y esa ecuación, volvemos a insistir, solo es válida si la temperatura está en Kelvin. Entonces nos queda presión 1, dice que 70 kilopascales, aquí es 70 kilopascales y abajo 90 kilopascales. Son las mismas unidades, se van a simplificar, es adimensional esta relación. Y la temperatura 2 es 300 y 280. 300 aquí y 280. Entonces, si aquí usted reemplaza en Celsius, sale totalmente mal. Ok, tiene que reemplazar estrictamente en Kelvin. Las unidades se van a simplificar y me ayuda con estos cálculos. Aquí hay un 0, 7 por 300 dividido para 9 para 280. De aquí puede un 0 simplificar. 7 por 30 dividido para 9 por 28. ¿Cuánto me sale esa relación de volúmenes específicos? Ayúdeme con ese cálculo. Inés Almachi. Inés, ayúdeme, por favor. No sé si me escucha Inés. Inés está por allí. Inge, ya. Ok, ayúdeme con ese cálculo, por favor. Queremos la relación del volumen 1, específico 1, al volumen específico 2. Ok, gracias Inés. 0,83 nos sale esta relación de volúmenes específicos. Entonces vamos a anotarle aquí. 0,83 era, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, entonces nos regresamos acá y anotamos 0,83 porque dice usar 2 decimales. Y nos falta ahora solo ver la relación de áreas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la relación de áreas y vamos a ver que tenga sentido. ¿Sí? Siempre cuando vayamos realizando el ejercicio y viendo las respuestas que nos van saliendo, siempre tenemos que ver si están lógicas, si no están lógicas, o sea, si tienen sentido, por qué o por qué sí o no. Ok, entonces vamos con las áreas y con las áreas puedo comparar si todo está bien. ¿Por qué razón? Porque yo sé que un difusor estrictamente el área de entrada es más pequeña que el área de salida. Entonces me tiene que salir esa relación. Acá me sale una relación entre los volúmenes específicos que me va a servir para las áreas, ¿sí? También puedo con esto revisar la parte de las densidades, ya vamos a ver. Pero hagamos la parte de las áreas para completar. Entonces queremos área 1 dividido para área 2. Entonces decimos aquí área 1 dividido para área 2 va a ser igual a ¿qué? Rapidez 2 dividido para rapidez 1. Rapidez 2 nos salió 317 metros sobre segundo dividido para 317 metros sobre segundo dividido para la rapidez 1 que era 370 metros sobre segundo. Y multiplicado esto por la relación de volúmenes específicos que es 0,83. Inés, usted mismo ayúdeme esta partecita para terminar. ¿Cuánto me sale la relación de áreas? Área 1 dividido para área 2. 317 dividido para 370.
0,71 me salió. 0,71. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Me confirma alguien más por ahí el valor? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ok, veamos si tiene sentido. El área 1 dice que debe ser 0,71 veces el área 2. Es decir, el área 1 es más pequeña porque es 0,71, o sea, no es ni la unidad, es menor que el área 2. ¿Tiene sentido que salga esto para un difusor? Sí. El área 1, el área de entrada, tiene que ser más pequeño, ¿sí? Menor que el área de salida para que sea difusor. Entonces, tiene sentido, el área 1 es más pequeña que el área 2, mire. Entonces, sí, solo falta revisar. 317 para 370 por 0,83, 0,71 nos dice la compañera. Ok, y aquí estaría 0,71 y con eso acabaríamos este primer ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta hasta allí, por favor? ¿Dudas o preguntas? Ok, entonces todos los ítems tienen una razón de ser, ¿sí? Acá, ¿por qué se les pidió esto? Porque queríamos comprobar y verificar que no olvide que cuando está trabajando con gases ideales, la temperatura es en Kelvin. Y aquí para comprobar el hecho de que sabemos que un difusor, su problema básicamente es, o su especialidad es simplemente un problema de geometrías, que va de un área menor a un área mayor. Sin embargo, eso provoca un aporte térmico y a la vez cambia la velocidad y la presión en el sistema. Ok, hasta allí, ¿alguna duda o pregunta, por favor, del ejercicio? No, entonces vamos, por favor, con el otro ejercicio. Vamos a revisar, entonces nos vamos acá a la prueba y entonces está listo. Pasamos al siguiente ejercicio, ok. Y de igual manera, este ejercicio lo tenían todos resuelto, más bien dicho, todos propuesto con diferentes valores. A unos les pide les cambio los valores de entrada o diversas cositas nada más, pero el ejercicio en sí es el mismo para todos. Entonces le vamos a pegar acá. Ok, y tenemos aquí, veamos si se puede. Entonces nos dice, el ejercicio nos dice de la siguiente manera. Pues vamos a leerle, vamos a poner más diapositivas y para resolver. Ya, el ejercicio aquí nos dice, un compresor de aire, dice, será impulsado por una turbina de vapor adiabática. Es decir, parte del trabajo de la turbina abastece directamente al generador que acciona el motor del compresor. ¿Ok? Dice, el vapor entra en la turbina a 12 megapascales y 500 Celsius, a una tasa de 4 kilogramos sobre segundo. Y sale a 50 kilopascales con una calidad de 0,92. Mientras que el aire ingresa al compresor a 98 kilopascales y 295 Kelvin a una tasa de 5 kilogramos sobre segundo. Y sale a 1 megapascal y 620 con una tasa de pérdida de calor de 5 kilowatts. Determine para un año la cantidad de dinero que puede generar la turbina después de alimentar el compresor. Se conoce que el tiempo de trabajo de la turbina es 10 horas al día, todos los días del año, y que el kilovatio hora se paga a 5 centavos. Es eso lo que nos pide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hacemos un diagrama para interpretar lo que nos dice el ejercicio. Entonces vamos a poner aquí datos. Ok, y vamos a hacer un diagrama, un esquema que nos permite interpretar. Nos dice, mire, un compresor de aire será impulsado por una turbina adiabática. Es decir, parte del trabajo de la turbina abastece directamente al generador que acciona el motor del compresor. Entonces, básicamente lo que le está diciendo es que usted sabe
que un compresor estrictamente, todos hacemos algún esquema que me represente, ¿sí? Usted sabe estrictamente que un compresor necesita trabajo de entrada, ¿sí? Que viene de la electricidad que consume. ¿Estamos de acuerdo? De la electricidad que consume, ¿sí? El motor del compresor. Pero le dice que a la vez este sistema tiene una turbina, que la turbina, o sea, usted tiene en la empresa, ha instalado una turbina. Entonces le dice, instala una turbina de vapor, una pequeña turbina de vapor, y la turbina como tal genera trabajo eléctrico, ¿sí? La turbina necesariamente genera trabajo de salida. Si no tiene trabajo de salida, ya hemos dicho, ¿no es cierto? No es turbina. Entonces la turbina necesariamente produce trabajo. Entonces, la turbina genera una potencia de salida. Pero le dice que parte de esta potencia sirve para alimentar al compresor. Es decir, el compresor coge electricidad que genera la turbina. Recuerde que el compresor siempre necesita en cambio potencia de entrada. Este necesita potencia de entrada, este en cambio tiene potencia de salida. Ok, este de acá, el compresor le dice que está trabajando con aire. Le dice que el fluido que circula es aire. Ok, entonces, ¿qué le dice? Mire, le dice parte del trabajo de la turbina abastece al generador que acciona el motor del compresor. Entonces, lo que le dice es que del trabajo de salida que tiene totalmente la turbina, abastece una parte del compresor y otra parte le sobra. Entonces, aquí podríamos sacarle un pedacito así. ¿Ok? Es decir, no todo se necesita solo para, o sea, le sobra de lo que el compresor debe usar, queda electricidad. Entonces, aquí podríamos hablar, podrían decir un trabajo de salida 1 y aquí un trabajo de salida 2. Ok, el trabajo de salida de la turbina sería la suma del trabajo de salida 1 más el trabajo de salida 2, ¿no es cierto? Ok, mientras que el compresor, aquí está el compresor, lo que tiene es una potencia de entrada, ¿sí? ¿Y esto qué es? Es la potencia del compresor, ¿no es cierto? Es la potencia del compresor. Acá, en cambio, la potencia de salida, la potencia de entrada, este es del compresor. No sabemos cuánto es, sí, pero decimos que es alimentada por la turbina. Y lo que me sobra, dice que se va a vender. Y quiere saber esto, cuánto dinero se transforma en un año. ¿Ok? Obviamente, cada uno de las turbinas, la turbina y el compresor, tiene sus propios sistemas, ¿no? Este tiene una entrada, podría ponerle aquí entrada de la turbina, aquí, ¿no es cierto? Este es un punto 1. Y le voy a poner esquemáticamente acá para que no se me cruce. ¿Ok? Acá tendría una salida. Es el punto 2 de salida de la turbina. Pero este es un 2 de la turbina, este es un 1 de la turbina. Y acá, mientras tanto, el compresor va a tener, ok, podemos ponerle por acá abajo, o acá, o aquí esquemáticamente para que no se me mezcle. Aquí podemos poner un punto de entrada del aire del compresor, pero esto es 1 del compresor, y podemos ponerle acá esquemáticamente 2, la salida del compresor. ¿Ok? Por aquí circula aire, por acá circula vapor. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Hasta allí alguna duda o pregunta, por favor? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Necesitamos encontrar la potencia, entonces necesitamos encontrar la potencia de salida de la turbina, necesitamos resolver la turbina y necesitamos conocer la potencia de entrada del compresor. Y cuando tengamos esas dos, podemos restar y relacionar. ¿Por qué razón? Mire, le dice, determine para un año la cantidad de dinero que puede generar la turbina después de alimentar el compresor. Y le da datos de cuánto tiempo trabaja al día la turbina y cuánto se paga el kilovatio hora.
Entonces, como le digo, lo que voy a necesitar saber es, con las condiciones que me han dado, cuánta electricidad genera la turbina. Con las condiciones que me han dado, voy a querer saber cuánta electricidad consume el compresor. Si yo resto la energía eléctrica que genera la turbina menos lo que consume el compresor, es lo que le sobra. Entonces, básicamente hay que resolver la turbina y el compresor. Ok, vamos a resolver entonces. Vamos con la turbina, podemos comenzar con la turbina, el compresor, no pasa nada, da lo mismo. Resolvamos la turbina. Ok, ¿qué tiene que tener en cuenta para la turbina? La turbina es una turbina de vapor, de agua. Entonces usted va a tener presión de entrada, temperatura de entrada y fase. Es lo que le va a interesar. Y acá va a tener presión de salida, temperatura de salida y fase. ¿Ok? Entonces vamos a anotar. Veamos, presión de entrada, dice, el vapor entra en la turbina a 12 megapascales y 500 Celsius. Aquí tiene 12 megapascales y 500 Celsius. Por favor, con esos datos quiero que averigüe la fase. A ver, me va a ayudar Enrique Calle. Enrique, ¿nos escucha, por favor? Enrique Calle. Sí. Enrique, vaya a las tablas de Sengel y averigüe la fase del agua. Tiene agua, recuerda que es una turbina de vapor, entonces está trabajando con agua en este caso. Vaya a tablas y busque la fase. Díganos a 12 megapascales y 500 Celsius en qué fase está. Y veamos el estado 2. Dice, nos da la tasa y dice, sale a 50 kilopascales a una calidad del 92. 0,92 y les dice que sale a 50 kilopascales aquí de presión. Entonces nos va a ayudar con la fase 2. Nos va a ayudar Eduardo Bermeo. Eduardo, ¿cuál es la fase aquí con estos datos? Y el señor Calle, ¿cuál es la fase con los datos? Enrique, De ¿ya la tenemos fase 2, Inge. ¿Cuál sería la fase 2? Le dice que tiene X, una calidad de 0,92. ¿Cuál es la fase? ¿Cuál es la La fase? fase 2 sería vapor húmedo. Vapor saturado. ¿Vapor saturado o vapor húmedo? Vapor húmedo. No, vapor húmedo. Va a ser vapor húmedo o mezcla saturada. O mezcla saturada. ¿Por qué? Porque tiene calidad. Entonces, estrictamente ya sabe. Entonces, también ya puede saber la temperatura. Enrique, en cambio, a 12 megapascales y 500 Celsius, el agua, ¿en qué fase está? Por ahí otra persona. A ver, veamos. Otra persona. Sobrecalentado. Calentado. Eso, vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Es importante saber la fase cuando estamos trabajando con el agua a presiones que no sean la atmosférica. Sí, es súper, súper importante porque a través de eso es como vamos a poder establecer de dónde vienen, ¿cómo se llama? Las entalpías, ¿no es cierto? Que me van a aparecer. Entonces, ya tengo, ¿ok? Las características de la turbina, ¿sí? No habla nada, regresamos a ver. Cuando es sistemas abiertos, queremos saber si hay algo sobre velocidades y sobre áreas. Queremos ver si hay algo sobre velocidades y sobre áreas. ¿Ok? Regresamos siempre al ejercicio. Buscamos y miren, no nos dicen nada sobre áreas y sobre velocidades, ni sobre alturas. Solo nos da la tasa de ingreso, ¿no es cierto?, del flujo másico, 4 kilogramos sobre segundo. Todo eso también sí es importante, el flujo másico en general. El flujo másico aquí en general va a ser
4 kilogramos dividido para 0. Ok, entonces con esto ya podemos establecer, ¿no es cierto? Como no nos dice nada, asumimos que esto es constante y todo va a ser igual y no nos va a afectar y podemos plantear el balance para la turbina. El balance de energía para la turbina. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener en este balance de energía para la turbina? Flujo de calor de entrada va a ser igual a flujo de calor de salida. Podemos tener flujos de calor de entrada más, aquí, perdón, flujo de energía total de entrada es igual a flujo de energía total de salida. Podemos tener flujo de calor de entrada más potencia de entrada. No me habla nada sobre velocidades ni alturas, entonces directo voy a trabajar con el flujo másico y entalpía 1. ¿Qué tengo a la salida? Puedo tener flujos de calor de salida, potencias de salida, más el flujo másico por la entalpía 2. Como no me habla nada de velocidades y alturas, sabemos que son constantes y que se simplifican en la ecuación de balance. Ahora sí, revisamos si es que la turbina es adiabática para ver si hay flujos de calor de entrada y salida. Sí, justo, mire, la turbina es una turbina adiabática. Entonces, si es adiabática, lo que significa es que el flujo de calor de entrada es 0 y el de salida también. La turbina no tiene potencias de entrada, pero estrictamente debe tener potencia de salida. Debe generar electricidad o trabajo mecánico, en este caso electricidad. Si no tiene esto, no sería turbina. Entonces, miren, nos queda una ecuación bien sencilla. La potencia de la turbina de salida va a ser igual al flujo másico H1 menos H2. ¿Ok? Entonces, simplemente, mire, hay que restar a H1 menos H2 porque el flujo másico conocemos H1 y el H2 también. Entonces, mire, con los datos de entrada, de ley necesitamos aquí establecer H1 y acá también de ley necesitamos establecer H2. H1 está fácil porque es en vapor sobrecalentado, creo que no hay que interpolar, o si toca, habría que interpolar. Y H2 está en mezcla saturada, en vapor húmedo. Entonces no se olvide que aquí va a ser HF más la calidad por el HFG. El HF es a 50 kilopascales, el HFG es a 50 kilopascales, que es el dato de presión que le dan, y la calidad es 0,92. Ok, me van a ayudar con estos cálculos. A ver, vamos con 2 personas a participar. Jan Rosero nos va a ayudar con H1. Jan, ¿nos escucha? Sí, sí. Ok, nos va a ayudar con el cálculo de H1, establecer cuánto vale la entalpía a 12 megapascales y 500 Celsius en vapor sobrecalentado. Y Joel Mayorga, ¿nos escucha, Joel? Sí, señora. Ok, usted nos va a ayudar con H2, es decir, HF más la calidad por HFG. El HF y el HFG, ¿a qué presión tiene que buscarla en tabla de presiones? A 50 kilopascales, porque es el dato que tiene. Y la calidad le dan del 0,92. Por favor, les damos 3 minutos, máximo 5, para que hagan esos cálculos. Ok, entonces tenemos estos valores, ¿no es cierto?, que nos ayudaron los compañeros, de 3.349,9 kilojoules sobre kilogramo en vapor sobrecalentado a 12 megapascales y 500 Celsius. Y tenemos utilizando el hecho de que es mezcla saturada con calidad, el HF más la calidad por el HFG, 2.460,86. Ok. Entonces, con esos valores, ¿qué es lo que vamos a obtener? Queremos calcular la potencia de salida de la turbina. Entonces, anotamos la potencia de salida de la turbina. Entonces, aquí, la potencia de salida de la turbina será igual. El flujo másico nos decía que es 4 kilogramos por segundo de vapor que fluye, multiplicado por el H1, que es 3.349,9. Respetamos cómo está H1 menos H2, dado que así está en el balance de energía.
y aquí es 2060,86. Kilojoule aquí sobre kilogramo. Entonces se va a simplificar kilogramo con kilogramo y me va a quedar, kilogramo se va a simplificar con kilogramo y me va a quedar en kilojoule sobre segundo. ¿Cuánto es la potencia, por favor, entonces de salida de la turbina? ¿Me ayuda alguien, por favor? Haga esa resta. Por allí veamos a alguien que nos ayude. Juan Aulestia, Juan, ¿nos escucha, porfa? Juan, ¿nos escucha? Juan Aulestia. Juan, no. Sale 3.556.14. 3.556, 14. ok, kilojoules de energía eléctrica cada segundo. Es decir, kilowatts. ¿Ya? Entonces, mire, esa es la potencia de la turbina. Es decir, la cantidad de energía que me entrega la turbina bajo las condiciones que tiene. Ahora quiero saber, ¿no es cierto? Esa es la electricidad de la turbina. Por ahí me dice. Ok, entonces por aquí me dice, ¿no es cierto? Esto sería lo de la turbina. Ahora, yo quiero saber cuánta electricidad consume el compresor. Entonces vamos con el balance para el compresor. El balance para el compresor. Ya, entonces, ¿qué tenemos para el compresor? La ecuación va a ser de la misma manera, ¿no es cierto? Ah, ya, y antes de eso, ¿qué es lo que vamos a decir para el compresor? Vamos a ver qué datos tenemos de entrada y salida. Ok, ¿qué datos tenemos de entrada y salida? Ya vamos a ver para el compresor. Y ponemos entonces el balance. ¿Sí? Entonces, para el compresor, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo mismo, ¿no? Flujo de energía de entrada, de energía total de entrada al compresor, tiene que ser igual al de salida. Vamos a tener, por si acaso, flujos de calor de entrada, potencias de entrada, ¿ok? Y vamos a ver si hay algo sobre energías cinéticas en el compresor, si hay algo sobre alturas. Entonces me dice, mire, el compresor de aire, por cierto, ya sabemos que es de aire, el compresor, será impulsado por la turbina, ¿ya? Dice, es decir, esto ya está, dice, el vapor entra a tantas condiciones, mientras que el aire, aquí está el compresor, el aire ingresa a 98 kilopascales y 295 Kelvin. Nos da la tasa del flujo másico del compresor y nos da las potencias del compresor de salida, la presión de salida y la temperatura. Y nos dice que tiene, el compresor dice, con una tasa de pérdida de calor de 5 kilowatts. Entonces no se olviden, dice una tasa de pérdida de calor. Entonces el compresor tiene pérdidas, no es un compresor adiabático como la turbina. No nos da ninguna información sobre áreas de entrada del compresor ni áreas de salida. Tampoco nos habla nada sobre rapidez de entrada ni rapidez de salida del compresor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, ok, solo flujo másico de entrada por H1 del compresor va a ser igual a ¿qué? A flujos de calor de salida más la potencia de salida más el flujo másico por entalpía 2. Entonces, mira, el compresor también es bien sencillo, porque no me habla de áreas de entrada, ni de velocidades, ni de términos de alturas. Entonces, es sencillo. Ahora, el compresor, como vimos, no es adiabático. Tiene una potencia de salida, porque dice que tiene un flujo de pérdida de calor. ¿Ok? Y el compresor de ley debe tener potencia de entrada. Las entalpías siempre deben existir, entonces lo que no vamos a tener es flujo de calor de entrada ni potencia de salida. Pero la potencia de entrada de ley tiene que existir.
¿Por qué de ley debe existir? Porque si no, no es compresor. Y es lo que yo quiero averiguar. Entonces, la potencia de entrada del compresor va a ser igual al flujo de calor de salida, o sea, las pérdidas que tiene el compresor, más el flujo másico del aire, es en este caso, ¿sí? Porque es el fluido de trabajo, y va a ser la entalpía 2 menos la entalpía 1. Obviamente esto es para el aire. En el anterior caso, no se vaya a olvidar, esto de aquí era para el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El flujo másico lo tenemos del aire. Revisemos si es que tenemos el flujo másico del aire. Dice, aire ingresa, ¿sí? 5 kilogramos sobre segundo. Entonces, el flujo másico del aire sí tenemos. Y la pérdida de calor dice que 5 kilowatts, también lo tenemos. Solo queremos esta variación de entalpía. Entonces, la potencia de entrada aquí sería el flujo másico, el flujo de calor de salida, más el flujo másico del aire, Cp medio del aire por T2, eso sí hay que respetar que esto es T2 menos T1. ¿Ok? Del aire. ¿Ok? Entonces, de igual manera aquí, nosotros podemos resolver este ejercicio con variación de entalpías y podríamos usar las entalpías del aire que tenemos en tablas o podríamos utilizar el Cp medio. Si alguien resolvió con H's, no es problema. Mire, aquí tendría que buscar la H del aire a la temperatura 2. Veamos cuáles son las temperaturas del aire. 295 y 620. 295 aquí y 620 la salida. ¿Ok? Mire, la salida nos dice el aire aquí, ¿no es cierto? El aire nos dice, sí, a 620 que sale y entra a 295. Entonces, mire, yo podría buscar las entalpías a estas temperaturas y usar ese problema o usar el ejercicio con esas entalpías. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no lo hizo así, la manera en que nosotros hemos resuelto en clases y en las que hemos venido resolviendo nuestros ejercicios es ¿cómo se llama? Utilizar el Cp medio. Entonces deberíamos usar un Cp medio para esta temperatura, porque todo lo demás tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a usar un Cp medio. Cp medio del aire. Es a una temperatura media. Va a ser 620 más 295 dividido para 2. ¿Cuánto me sale eso, por favor? Veamos. 457.5. Gracias, 457,5 Kelvin. Entonces, vamos a querer encontrar el calor específico del aire a esa temperatura. Entonces, aquí pongamos otras diapositivas y calculemos. Ok, entonces me voy a las tablas del libro y voy a buscar para aire, ¿no es cierto? Porque decía que era una turbina, perdón, un compresor de aire. Voy a buscar para el Cp a 457,5. Entonces voy a buscar entre estos dos valores acá. Entre estos dos valores. Entre 1,20 y 1,029. Entonces les voy a copiar y nos van a ayudar con la interpolación. Entonces veamos quién nos va a ayudar con la interpolación. Nos va a ayudar Sebastián Beltrán. Sebastián, ¿nos escucha, por favor? Sebastián Beltrán, ¿nos escucha, por favor? Ya, ingeniero. Ya, entonces Sebastián nos va a ayudar con la interpolación. Entonces queremos el Cp medio a 457,5 Kelvin. Entonces vamos a tener que realizar una interpolación aquí.
Ok, entonces aquí vamos a tener que poner nuestra interpolación. Entonces vamos a tener que interpolar el CP. Vamos a tener que interpolar. Aquí tenemos la temperatura en Kelvin. Acá tenemos el CP en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Queremos aquí a esa temperatura intermedia de 457, ¿no es cierto? Aquí 457,5. Entonces queremos el dato aquí. Buscamos el CP medio. ¿Cuánto nos sale el CP medio, por favor, para el aire? Me ayuda por allí alguien, la persona que le pedí, por favor. ¿Cuánto salió? ¿Me da el valor, por favor? Entonces nos comparte la compañera y nos dice el CP es 1,02135 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, miren, es el único dato que nos faltaba aquí para el cálculo de la potencia de entrada del compresor. Entonces vamos a reemplazar. La potencia de entrada entonces del compresor, ¿ok? Nos quedaría igual a que el compresor, por un lado, sirve o gasta más que sirve, gasta energía debido a que se va calor al ambiente, por eso tiene 5 kilowatts de flujo de calor de pérdidas. El kilowatt, recuerde que es kilojoule sobre segundo, más el flujo másico de aire. El flujo másico de aire nos dice que es flujo másico 5 kilogramos sobre segundo. 5 kilogramos sobre segundo es el flujo másico. ¿Ok? Que multiplica a el CP que nos salió 1,02135 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Ok? Y por el delta de temperatura que era T2 menos T1. T2 de 620 menos 295. 620 menos 295 Kelvin. ¿Ok? Entonces, podemos simplificar las unidades. Aquí se va a simplificar Kelvin con Kelvin. Aquí kilogramo con kilogramo. Y nos queda, miren, las mismas unidades en kilojoule sobre segundo. Ok, la potencia de entrada, entonces, ¿cuánto sería la potencia de entrada para el compresor? Hagamos esas multiplicaciones y díganme el valor. A ver, ayúdenme. Alexander Paredes, ¿nos escucha Alexander? Sí, profe, ya le hablo. Ok, entonces hagamos esa multiplicación. 1,02135 por la variación de temperatura por 5 más los 5. Ok, serían el valor de la potencia. ¿Sí estamos de acuerdo con el valor? 1664,69. ¿Sí? Ok, mire, entonces ya está la potencia de entrada del compresor, ya está la potencia de salida de la turbina. Y ahora sí ya nos falta, ¿cómo se llama? Resolver el último ítem nada más del ejercicio. Mire, y volvemos a la explicación inicial de lo que nos decía el ejercicio. Mire, decía, determine para un año la cantidad, nos dice aquí, ¿no es cierto? Determine para un año la cantidad de dinero que puede generar la turbina. Después de alimentar el compresor. Después de alimentar el compresor. Se conoce que el tiempo de trabajo de la turbina es 10 horas al día, todos los días del año, y que el kilovatio hora se paga 5 centavos. Entonces, ahora sí, mire, ¿qué es lo que sucede? Como habíamos dicho, la turbina, la potencia de salida de la turbina, es decir, la energía eléctrica que genera la turbina es, ¿dónde está? 3.556,14. 3.556,14 kilowatts, es decir, kilojoules por segundo de energía eléctrica. Esta es la potencia de salida de la turbina.
Entonces, esto es la potencia de salida de la turbina. ¿Ok? Pero ¿cuánto consume el compresor? El compresor necesita electricidad para funcionar, es decir, tiene una potencia de entrada. El compresor solo necesita 1664,69. 1664,69 kilojoules de energía eléctrica cada segundo. Pero si la turbina genera 3500 y el compresor consume 1600 más o menos, entonces hay un delta, un extra. Puede llamarle así una potencia de salida de la turbina 2 o puede llamarle una potencia de la turbina extra, ¿no es cierto? De la turbina o de salida o de sobra de la turbina, como usted quiera llamarle, ya que se entienda. Que va a ser igual a ¿cuánto? Los 3.556,14 menos los 1.664,69. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto es la potencia S2 de la turbina o la que sobra de la turbina? ¿Cuánto es ese valor? Por favor, me ayuda alguien. Okay. Es 1891.44625. 1800. 91.44.625. 625 kilowatts o kilojoules, porque esto estaba en kilowatts o en kilojoules sobre segundo. ¿Ok? Entonces, mire, es esto lo que se puede vender, ¿no es cierto? Es esto lo que se puede vender. Ahora sí, ¿cuánto dinero representa esa energía por segundo extra que le sobra a la turbina para vender? Porque ya alimenta el compresor, imagínense, es una empresa que se ha puesto una pequeña turbina para alimentar sus sistemas, bueno, no necesariamente puede ser solo un compresor, sus sistemas de compresores de consumo de energía eléctrica, pero le sobra energía y puede venderla, ¿ok? Al sistema interconectado internacional, como es nacional, y le van a pagar 5 centavos. Quiere saber al año cuánto dinero le genera este extra. Entonces, esos solo son ya factores de conversión. Entonces, ponemos 1891, podemos redondearle 45, ¿ok? Kilojoules de energía eléctrica tiene extra cada segundo la turbina, o sea, lo que no usa el compresor. Le dice que quiere saber esto por año. Entonces, usted quiere saber cuánta energía produce por año. Entonces, usted, ¿qué es lo que dice? 3.600 segundos es una hora, ¿no es cierto? Y le dice que un día son 24 horas, pero aquí le dice, recuerde, no le dice que trabaja al día 24 horas, le dice que la turbina trabaja solo 10 horas al día. Entonces, lo que va aquí es un día, 10 horas. ¿Por qué 10 horas? Porque trabaja solo 10 horas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Un año, eso sí tiene 365 días. Le dice que trabaja todos los días del año, pero solo 10 horas al día. Entonces, mire, con factores de conversión, usted fácilmente aquí segundo con segundo se simplifica, hora con hora, día con día. ¿Y qué le quedó? Mire, año y kilojoule. Ya tiene cuánta energía extra o cuánta energía que le sobra a la turbina se genera al año. Pero usted no quiere saber cuánta energía se genera al año extra o que le sobra. Lo que usted quiere saber es cuánto dinero va a ser. Y usted sabe, entonces, la energía tiene que pasarle a dinero, pero usted sabe que 3.600 kilojoules de energía es un kilovatio hora de energía. ¿Ok? Pero sabe que un kilovatio hora le pagan 5 centavos. Le pagan 5 centavos de dinero. ¿Ok? Y listo, entonces usted ya puede calcular, ¿no es cierto? Puede simplificar, aquí sería la energía, con la energía ya simplifica, y el kilovatio con el kilovatio. Y mire, ahora ya le quedó dinero aquí, le quedó dinero por año. ¿Ok? Y ya sabe cuánto dinero por año usted gana por vender el extra de energía eléctrica que le genera la turbina.
Ayúdeme, por favor, con estos cálculos. Entonces, aquí, por ejemplo, es fácil darse cuenta, a ver qué se simplifica. Ok, aquí 3.600 se simplifica con 3.600. 10, ¿no? Y nos quedaría 10 por 1.891,45 por 365 y por 0,05. ¿Cuál sería la respuesta, por favor? Ayúdeme con ese valor. ¿Cuánto sale? 1.891,45 por 10 por 365 y por 0,05. A ver, Odalis. Odalis, no sé si nos escucha, porfa. Odalis. Odalis, ¿nos escucha? Sí, que ya le doy la respuesta. Ok, ayúdenos con la respuesta, por favor. Entonces, multipliquemos esto. Veamos. Entonces, mire, con esos factores de transformación, ¿no es cierto? Que ya solo son reglas de 3, pero para no perder decimales es mejor hacer factores de conversión. Simplemente en una línea voy poniendo los factores y se van convirtiendo, simplificando. Me sale 345.189,63 dólares al año. Ok, entonces aquí me va a quedar, me pedía que redondee la respuesta a enteros, entonces me va a quedar que yo puedo vender o puedo ganar 345.189 sería 190 dólares al año. Y eso es todo. Entonces es lo que puedo aprovechar. La respuesta sería así, 345.190 aquí. Tenemos que ponerle aquí 345.190. No necesitaba ponerle unidades porque aquí está dinero y sabemos que es por año. No ponerle cuando estén en el ABAC letras o unidades porque no le reconoce. Solo le programo para que le reconozca números, ¿ya? Eso no significa que si puso está mal, significa que ahí es cuando me toca revisar el respaldo. Y bueno, los respaldos en general reviso porque si no los tiene, entonces no es válido su ejercicio, no es válida su prueba, se quedaría con 0 hasta que dé otra, si es que fuera el caso. Estamos de acuerdo y en los respaldos podemos ver hasta dónde hizo o qué ha pasado para ponerle un porcentaje en la prueba. ¿Ok? Entonces, es eso lo que tenemos. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta allí. Aquí hay un factor de tolerancia que vamos a poner, sí. ¿Dónde estaría el factor de tolerancia? Ya le voy a poner el otro límite. El límite hubiera sido que las personas trabajen el CP del aire. Aquí en vez de CP usen los H's. Entonces, si utilizaba el H, estamos de acuerdo, se iba al libro y allí le va a salir con otro valor, no muy diferente, eso sí, pero sí le va a salir un poco cambiado porque sería a 620 y a 295 el H del aire. Entonces, alguien, por ejemplo, si hizo así el deber y estaba siguiendo el solucionario, por ejemplo, ahí hacen con entalpías. No es que está mal, como les dije, yo usé el CP para enfatizar el recordatorio de que es la manera más rápida de encontrar una variación de entalpía. Pero si alguien usó las H's, entonces me va a dar otro rango de respuesta, ¿ok? En las tablas, perdón, se cerró y ahí le va a dar otro. Yo ya le calculo ese valor rápidamente y veo cuánto es el otro límite que le va a soportar. Y pues, pero será como unos $1,000 por ahí, no es mucha la diferencia, ¿sí? Pero es importante que sepamos cómo resolver y en función de hasta donde hayan hecho, también les voy a poner un porcentaje de la nota. Pero la realidad es que si hay errores grandes, entonces ahí sí no. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta de la corrección de la prueba, por favor. Inge, o sea que, por ejemplo, yo hice con las entalpías, no con el CP. ¿Sí estaría bien la respuesta o de ley tenía que La ser? respuesta no le va a salir exacta la misma, pero le voy a No, hacer valer totalmente bien, porque también ya. es totalmente correcto. Ya le O veo sea, con ¿pero en cuánto qué se sale. diferencia el una con la otra? O sea, porque sí varía, pues,
Diferencia No por mucho, en los sí. valores. Con entalpías estoy usando un caso más exacto, ¿ok? Es como debería, sería como bien estricto. Y con entonces, si alguien resolvió con las entalpías, ¿ok? Le va a salir, sí sale un poco diferente, pero sí es totalmente bien. Y entonces el rango de aceptación va desde eso hasta el CP promedio. Entonces, por ejemplo, si usted hizo con las entalpías, le salía directo, no había que interpolar, ¿no es cierto? Porque si va a tabla de entalpías y como el fluido es aire, no es problema, porque si está, mire, observen la pizarra, está en kilojoule sobre kilogramo la entalpía, ¿ok? Aquí, y usted buscaba para 295 era, mire, sí hay, 295,17 y es exacto. Y para 620 está aquí, 628,07. Entonces, con este reemplazo en las entalpías, sí difiere la respuesta acá. Entonces, vamos a la parte de las diapositivas y aquí en la variación de entalpía para el aire, aquí sí difiere este valor y entonces el flujo de entrada sí tiene que ser un valor distinto y esto me va a salir y su compañero me dice que es 3000, ¿cuánto? La otra respuesta de pasito deme para saber la respuesta alternativa. 44, Inge. ¿Cuánto? A ver, es 344,302. 344,000, 312,53. 312, Ajá. 312 así. Ah, no, es 344,312. Allá. 344,312 así, Ajá. coma. 53. 53. Entonces, cuando el compañero utiliza esta respuesta es usando entalpías para el aire. ¿Ok? Entonces, esto es al año y mire, 344,000 y acá es 345,000, ¿sí? Ya ve como $1,000 de diferencia más o menos, ¿sí se da cuenta? Es lo que le decía. ¿Y por qué es eso? Es porque, y entonces miren, ahí vale la pena, o sea, obviamente esa parte yo no alcancé a enseñar, pero qué bueno que haya pasado, que alguien haya resuelto con las entalpías, que eso digo, no es que está mal, es que es más preciso así. Con las entalpías es más preciso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted hace costos de energía, de consumo de energía, ¿sí? Los decimales, mire, o sea, por eso es que en las tablas termodinámicas, yo quería justo llegar a estos puntos donde ya se vuelva dinero, usted se dé cuenta que la variación a veces está en el cuarto, en el quinto decimal, pero mire, o sea, si usted hace los cálculos, va a ver que las entalpías, o sea, la variación aquí cuando hace con las entalpías no es tanto, ¿sí? Sin embargo, cuando ya le hace para un costo de energía por año, por hora, ¿sí? Ya es como, por ejemplo, aquí $1,000 de diferencia al año, por lo menos, porque es 344,000, ¿no es cierto? Y acá es 345,000. Entonces, sí, mire, es más o menos $1,000 al año de diferencia de hacer los cálculos bien precisos. Los precisos son con esto, con entalpías. Sí, pero ¿por qué no le utilicé totalmente para gases ideales las entalpías? Porque además la tabla para el aire no es problema, pero la tabla para los otros gases ideales es entalpía molar. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Y además quería enfatizar en el hecho de que no hay tabla de entalpías para sólidos y líquidos con otras sustancias como vimos en intercambiadores de calor. Entonces, la forma más rápida, o sea, una primera aproximación para cálculos de calores es MCP delta T. Entonces, por eso les he puesto el CP, el CP, el CP, para que no se olviden nunca de que así es, MCP delta T, la forma más sencilla de calcular inicialmente cantidades de calor, ya sean entrada, salida, flujos, pérdidas, ganancias, pero es MCP delta T. Ahora, ¿por qué hemos trabajado con tablas de entalpías para vapores y en este caso usted ha hecho para el gas ideal y podemos comparar y ver la diferencia? Porque cuando ya se trata de diseño, sí es bien real que los decimales hacen la diferencia, porque los sistemas energéticos muchas veces trabajan, de hecho, así.
10, 12 o 24 horas al día, no paran. Las máquinas, las industrias están todo el día, trabaja y trabaja y trabaja. Entonces el gasto de energía y la regulación de los puntos de trabajo no es tan trivial. O sea, aquí, por ejemplo, solo un poquito de trabajar con la precisión de entalpías respecto a la parte de CP promedio, y eso que usamos un CP promedio, peor si no usamos un CP promedio, ya representa, mira, aquí, bueno, nos salió $1,000 al año, pero y son costos reales de energía, 5 centavos el kilovatio hora, etcétera, ¿sí? Entonces, el punto es que en el tema energético, como son generalmente en la industria procesos que están todo el día utilizándose a veces 24 horas al día, el manejo de la precisión de los costos, el manejo de los cálculos en el diseño, sí representa dinero, que a veces no haya auditorías energéticas o que no se tome en cuenta o que esas sean grandes pérdidas que pasan en lugares como nuestros países, ¿ok? Eso es otra cosa, pero los sistemas energéticos trabajan con bastante precisión, por eso mismo les dice que se familiaricen con tablas termodinámicas de vapores para que puedan ver. ¿Y cuándo se ve esos efectos? Aquí, cuando se vuelve dinero. ¿Ok? Entonces, mira, aquí le sale la diferencia de la respuesta con más o menos $1,000. Entonces, profe, $1,000 al año. Podría no ser mucho, podría ser más o menos. Imagínese si trabaja 24 horas al día, esos 1,000 se duplican a unos $3,000 al año. Y así, por máquina. Ponga 5 máquinas y ya tiene una diferencia por año de cuánto se puede perder, ganar o mejorar un sistema en cuanto a eficiencia térmica. ¿Ok? Entonces, eso hasta allí. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, pero en este caso de la prueba, pues los dos son totalmente correctos y yo ya le modifico para que le detecte como totalmente bien. Obviamente, para hacer eso yo abro los respaldos para ver que hay utilizado y que están escritos y están bien y tiene completa la nota. ¿Ok? Eso nada más. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Inge, o sea, que ahí estaría para que nosotros podamos ver la revisión. Ya le voy a activar. No les ofrezco ahorita que es hora de almuerzo y después tengo clases hasta la noche. Les ofrezco en la noche ya activarle. Quería hacer la corrección para que justo tengan el video y tengan el background y entonces ahí sí puedan ver su nota, porque hay gente a la que le sale 0, pero yo ya le corregí internamente en función del, ¿cómo se llama? De lo que abrí el respaldo y vi hasta cierto punto hizo. Entonces les puse por porcentajes. Entonces más o menos tienen la mitad, algunos tienen una tercera parte, otros no justifican y ponen solo la respuesta. Entonces a pesar de eso tienen 0, entonces era para que tengan claro, ¿ok? Eso nada más. No sé si tienen alguna duda o pregunta más. Ok, entonces quedamos hasta ahí. El deber de intercambiadores está hasta la otra semana. Igual en la noche yo ya me igualo, he estado en otras actividades de la U mismo, pero ya me igualo en cuanto a que los videos, obviamente grabados sí están, solo subirles los enlaces para que los tengan y trabajar eso. Y la otra semana después, como ustedes les veo el jueves, pregunto si tienen dudas del deber de intercambiador, háganlo, está hasta el martes, pero háganlo ya el jueves y empiecen a hacerlo para que si tienen dudas aclarar. Y ya veo termino el jueves la parte de termodinámica con ustedes y las 2 últimas semanas voy a revisar transferencia de calor. Ese tema ya va para el examen, ya las 2 pruebas que tomo en el parcial ya estarían, que sería esta y la de intercambiadores. Los deberes y trabajos tenemos, no nos faltan muchos aportes. Y aspiremos que el examen sea de manera presencial. Trataré de tomarles casi los mismos ejercicios que les he tomado en las pruebas, más lo último que veamos de transferencia de calor. ¿Ok? Para que no sea tan complicado, bueno, ahí en la U será de manera presencial, entonces ya es un poquito diferente, pero será bastante parecido para que no se complique. Entonces revise todo, no se descuide, ya no nos falta mucho y allí estamos. No sé si tiene alguna duda o pregunta, por favor. No, ok, entonces quedamos hasta allí. Cuídese, gracias y hasta luego.